Programación funcional. Antes de explicar este paradigma de programación, es útil realizar este ejercicio. Escriba un programa que calcule el Fibonacci de un número n cualquiera. En este momento, por favor, pausa el video para resolver este ejercicio y después continúa. La solución a este problema típicamente es una de las dos que aparecen en la diapositiva. Una versión imperativa que hace uso intensivo de variables y las modifica a medida que es necesario, y una funcional donde se utiliza principalmente recursión. La pregunta importante acá es, ¿cuál es mejor? Pueden haber muchos argumentos a favor de una o de la otra. Sin embargo, una cosa que es bien clara es que la versión funcional es más breve y también es mucho más cercana a lo que un matemático haría para definir la función de Fibonacci. Otro elemento importante es que la versión funcional no manipula directamente variables. Esto último tiene unas implicancias muy importantes a la hora de programar, que veremos a continuación. Funciones puras versus impuras. Este código explica muy bien el concepto. Revisándolo con detalle, tenemos dos funciones, una función f que retorna el doble de un número que se le suministra como parámetro, una función g que internamente modifica una variable global c que se encuentra acá arriba, y ese valor de esa variable lo multiplica por el parámetro recibido y lo retorna. En el programa principal utilizamos ambas funciones. La función f la llamamos 5 veces con el mismo parámetro y la función g también. Al ejecutar este programa, ¿cuáles son los resultados? El llamado a la función f, cada una de las veces que fue invocada retornó exactamente el mismo resultado, mientras que la función g, a pesar de estar siendo invocada con el mismo parámetro, entregó un resultado distinto. La razón es evidente. La función g depende de un dato que es externo a la función y que a su vez está siendo modificado cada vez que la función g es invocada. A esta situación se le conoce como efecto lateral. Efecto lateral es cualquier cambio que una función produce en el resto del programa. La función f, en cambio, no tiene ningún tipo de efecto lateral, no produce ni depende de ningún dato externo a ella. A este tipo de funciones les vamos a llamar funciones puras. Las funciones que tienen efectos laterales o que dependen de datos externos a la función les vamos a llamar funciones impuras. Teniendo claro este concepto, podemos explicar qué es la programación funcional. Programación funcional es un paradigma de programación donde todo en el programa es una función. No solo eso, sino que también cada función es función de orden superior. Una función de orden superior, a diferencia de una función tradicional, no recibe datos solamente como parámetros, sino también puede recibir funciones. A su vez, no solamente retorna datos, sino también puede retornar otras funciones. Esto puede sonar un poco extraño, pero es más fácil entenderlo cuando veamos ejemplos concretos del lenguaje a continuación. La programación funcional también hace uso intensivo del polimorfismo de la forma en que lo revisamos la clase anterior, específicamente polimorfismo dinámico. Por último, todas las funciones en un lenguaje de programación funcional son funciones puras. Esto trae varias consecuencias. Primero, no existe el concepto de variable tal como ustedes lo conocen en un lenguaje de programación tradicional. En programación funcional, si bien se pueden declarar variables, estas no se pueden modificar. Por consiguiente, no hay efectos laterales. Si no tenemos variables que se puedan modificar, no hay forma de que una función pueda manipular datos externos a la función. Y en adición a ello, y también como consecuencia, no es posible definir ciclos en este lenguaje. Ustedes saben que para poder ejecutar adecuadamente un ciclo, la condición que determina si éste continúa o no depende de variables que van cambiando con el tiempo. Por lo tanto, si no podemos modificar variables, no podemos usar ciclos. La pregunta que surge es, ¿cómo vamos a hacer un proceso repetitivo o iterativo en este tipo de lenguajes si no tenemos ciclos? La forma de hacer repeticiones en un programa funcional es a través de la recursión.
Aprendiendo programación funcional a través de ejemplos. Para aprender programación funcional vamos a revisar un lenguaje que se llama Scheme. Si bien muchos lenguajes modernos ya implementan características funcionales, nos vamos a centrar en este lenguaje en particular, ya que es lo más cercano a la definición matemática de programación funcional, la cual se llama cálculo lambda. El intérprete que utilizaremos se llama Biwa Scheme, que se encuentra en esa dirección. Esta es la interfaz para utilizar el intérprete Biwa Scheme. En general es similar a lo que vamos a encontrar en cualquier otro intérprete de este lenguaje. Vamos a tener, por un lado, la posibilidad de escribir directamente un programa y guardarlo en un archivo, y también de ejecutar comandos directamente sobre una línea de comandos. Por ahora nos centraremos en el lado derecho. La sintaxis de Scheme es muy sencilla. Todo en el lenguaje son llamados a funciones, y cada llamado a función tiene siempre la misma sintaxis. Por ejemplo, en este lenguaje todas las operaciones aritméticas son también funciones. Si queremos, por ejemplo, sumar dos números, tenemos que llamar a una función que se llama suma y pasarle como parámetros los dos números que vamos a sumar. La sintaxis para hacer esto es siempre igual. Se abre un paréntesis, a continuación va el nombre de la función y después de eso los parámetros separados por espacios. Al oprimir Enter, el intérprete inmediatamente ejecuta ese programa y calcula el resultado. Este lenguaje provee los principales operadores que ustedes van a encontrar en un lenguaje tradicional. Por ejemplo, multiplicación, división, insisto en que tengan mucho cuidado con la sintaxis del lenguaje. Es muy fácil equivocarse, dado que esta sintaxis no es exactamente igual a la que uno está acostumbrado para llamar funciones. En un lenguaje tradicional uno típicamente coloca primero el nombre de la función y después el paréntesis que recibe los parámetros. Acá el paréntesis es lo primero que se escribe. No se vayan a equivocar, por favor, cuando programen en este lenguaje. Recuerden, se abre paréntesis, se indica el nombre de la función y a continuación los parámetros separados por espacios y se termina con un paréntesis cerrado. El lenguaje también soporta operadores de comparación que por supuesto retornan un tipo de dato booleano. Los valores booleanos verdadero y falso se representan con numeral t y numeral f. Por supuesto, también existen operadores booleanos que pueden combinar este tipo de datos. Los parámetros que pasamos a una función también pueden ser el resultado de llamar a otra función. Por ejemplo, teniendo en cuenta todo lo anterior, ¿qué sucedería si ejecutamos el siguiente programa? Por favor, pausa el video, trata de responderlo por tu cuenta sin ejecutar el intérprete y continúa. La ejecución de este programa genera un error. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Tenemos que recordar la sintaxis de llamado a funciones en este lenguaje. Uno comienza siempre abriendo un paréntesis y a continuación tiene que venir el nombre de la función que vamos a ejecutar. En este código, en cambio, lo que viene a continuación es el resultado de una suma. Y ese resultado, que es 4, es lo que Scheme espera que sea el nombre de una función. Obviamente la constante 4 no es un nombre de función, por eso el error que aparece a continuación. Reforzando la idea de que todo en este lenguaje es una función, vamos a ver otro ejemplo con cadenas de caracteres. Un string se puede escribir directamente de esta forma. Pero lo que acabamos de hacer no es nada más que una forma abreviada de llamar a una función que se llama string.
El lenguaje provee una función con este nombre que recibe como parámetros todos los caracteres de una cadena y los combina en un solo string. Como se habrán dado cuenta, el tipo de dato char se representa de esta forma. Muchas funciones en este lenguaje aceptan una cantidad variable de parámetros. Por ejemplo, la suma u otras funciones donde tiene sentido manejar más de dos parámetros. Esa función, por ejemplo, retorna el máximo entre todos los valores que se pasan como parámetros, en forma similar a la función mínimo, que retorna el menor de ellos. Este lenguaje también soporta condicionales. Sin embargo, a diferencia de un lenguaje tradicional, la sentencia if en este lenguaje es en realidad una función. La función if recibe tres parámetros. El primero es una expresión que puede ser verdadera o falsa. El segundo parámetro es lo que se va a ejecutar en caso de que esta expresión sea verdadera. Y el tercer parámetro es lo que se ejecutaría en caso de que esta expresión sea falsa. Como a cualquier función en el lenguaje, se le pueden pasar parámetros más complejos, llamados a funciones. Por ejemplo, acá estamos pasando como parámetro un llamado a la función mayor, que va a retornar verdadero o falso. Con el resultado de esta expresión, la función if va a decidir si ejecutar esta suma o esta resta. Además de las funciones puras, lo que diferencia principalmente a un lenguaje funcional es la capacidad de definir funciones de orden superior. Una función de orden superior es aquella que puede recibir como parámetros o retornar no solamente datos, sino también funciones. En la práctica esto significa que una función se trabaja como si fuera un dato más dentro del lenguaje. Para crear funciones usamos otra función que forma parte del lenguaje. Esta función se llama lambda. La función lambda recibe dos parámetros. El primero es el listado de argumentos que va a tener la nueva función y el segundo parámetro es lo que se va a ejecutar dentro del cuerpo de esa función. En este ejemplo, la invocación a esta función lambda entrega como resultado una nueva función. Esa nueva función tiene este x como parámetro de entrada y retorna el resultado de incrementar ese parámetro en 1. Una duda muy común que surge en este momento es ¿por qué acá no estamos obteniendo ningún resultado relacionado con esa suma? La respuesta es que la función lambda, que es lo que se está ejecutando acá, no retorna directamente un resultado asociado a la suma, sino que retorna una nueva función. Esa nueva función aún no la hemos utilizado, simplemente la hemos creado y quedó como el resultado de la ejecución de ese programa. Para ejecutar esa función que hemos creado, tenemos que seguir la sintaxis de Scheme. Abrir paréntesis, luego colocar la función que queremos ejecutar y los parámetros que va a recibir esa función separados por espacios. Como esta función recibe solo un parámetro, basta con colocarlo acá. Por ejemplo, si pasamos el parámetro 5, ¿cuál sería el resultado? Pausa el video y cuando tengas la respuesta continúa. El resultado es 6. ¿Cómo sabemos cuál es el resultado? Los programas funcionales son más fáciles de comprender si tenemos en cuenta que cada paso en la ejecución de un programa funcional no es nada más que una sustitución de argumentos. En este ejemplo, eso significa que todas las ocurrencias del parámetro formal x en el cuerpo de la función deben ser sustituidas por el parámetro real correspondiente. En otras palabras, esta expresión en su primer paso de ejecución se convierte en lo siguiente.
Esta nueva expresión no es nada más que el resultado de sustituir Sx por 5. Luego basta con solamente ejecutar ese código para obtener el resultado final. Una característica muy interesante de las funciones de orden superior es la posibilidad de recibir funciones como parámetros. ¿Qué ejecuta este código? Nuevamente pausa hasta que tengas la respuesta y luego continúa. ¿Cómo obtenemos ese resultado? Nuevamente, el truco es convertir cada invocación a función en una sustitución. Revisando con cuidado la sintaxis de este programa, tenemos que hay un llamado a función, porque aquí tenemos el paréntesis que abre. A continuación viene la función que vamos a ejecutar. Y luego viene el parámetro que estamos enviando a esa primera función, que es a su vez otra función. El primer paso sería sustituir las ocurrencias de f en el cuerpo de esta función. El resultado sería este. Este código corresponde a ese cuerpo de la función donde f ha sido sustituido por esta función que hemos definido acá. El resultado hasta este punto es un nuevo llamado a función, donde la función a invocar es la que acabamos de pasar como parámetros y el argumento es el valor 2 que estaba originalmente en este lugar. Esta nueva invocación a función se puede resolver con una nueva sustitución. Todas las ocurrencias de x se reemplazan por 2 en el cuerpo de la función. La nueva expresión que resulta sería la siguiente. Esta expresión corresponde a esta misma que estaba acá, donde x se sustituyó por 2. Y ese es el resultado final de la ejecución de este programa. Otra forma de entenderlo es mirando el cuerpo de esta primera función. Esta primera función recibe como parámetro otra función, la cual estamos ejecutando y le estamos pasando el parámetro 2. Cuando a esta función le suministramos esta otra que incrementa un valor en 1, podemos determinar que el resultado será el incremento de este valor en 1. Hasta este momento, las funciones que hemos definido no tienen nombre, son simplemente una función que podemos llamar anónima, una función que no tiene un identificador que la represente. Si queremos asignarle un nombre a una función para utilizarla posteriormente, este lenguaje nos provee la función define. Este llamado a la función define asocia al nombre sumar lo que hemos pasado como segundo parámetro. Al llamar solamente a ese nombre, nos va a retornar la función que fue definida en este lugar. Podemos llamar a esa función usando la sintaxis de siempre. Aquí el proceso es nuevamente el mismo que antes. Se sustituyen todas las ocurrencias de x y y en el cuerpo de la función por los parámetros reales que hemos pasado en la invocación. Entonces, x se sustituye por 2, y se sustituye por 3. Eso da como resultado esta expresión que da como resultado 5. Es importante que la función define nunca debe usarse como un sustituto a la asignación en un lenguaje de programación funcional. Los tipos de datos primitivos que soporta Scheme son los mismos que encontramos en lenguajes tradicionales.
Otro tipo de dato que es muy importante en este lenguaje son las listas. Para definir una lista vamos a utilizar una función que las construye. La función lista retorna una lista cuyos componentes son los argumentos que le hemos pasado. Para procesar listas, el lenguaje nos provee varias funciones. Las más importantes son las siguientes. La función char recibe como parámetro una lista y retorna el primer elemento de esa lista. La función cdr recibe como parámetros una lista y retorna todos los elementos de esa lista excepto el primero. La función cons recibe como primer parámetro un elemento cualquiera, como segundo parámetro una lista y retorna el resultado de combinar ese primer elemento con la lista, donde este elemento pasa a ser el primer elemento de la lista que se retorna. La función cons es el inverso de la combinación de char con cdr. Esta relación inversa se nota en este ejemplo. Estamos pasando la misma lista como parámetros a la función char y a la función cdr, y el resultado de esas dos invocaciones se las estamos pasando como parámetro a la función cons. El resultado es la misma lista que originalmente habíamos utilizado. Otras funciones importantes para manejo de listas son la función length, que retorna la cantidad de elementos de la lista, y la función null, que retorna verdadero si la lista está vacía y falso si tiene al menos un elemento. Esto es equivalente a chequear si el largo de la lista es igual a 0 o no. Para procesar una lista cualquiera usando estas funciones, tenemos que recorrer la lista de alguna forma. Como no tenemos ciclos, la única alternativa es utilizar recursión. Por ejemplo, el siguiente programa recibe una lista como parámetro y retorna una nueva lista donde cada elemento de ella está incrementado en 1. Como este código es un poco más extenso, vamos a utilizar el editor del lado izquierdo para luego cargar el programa en el intérprete y ejecutar la función. Para definir funciones recursivas es imprescindible utilizar la función define, de tal forma de que podamos referenciar recursivamente esa misma función. La ventaja de usar este editor es que podemos indentar de forma un poco más ordenada el código. Como el proceso es recursivo, tenemos que tener una condición para detener esa recursión. En este caso, el programa debería terminar la recursión cuando la lista que estamos procesando está vacía. Cuando eso ocurre, tenemos simplemente que retornar una lista vacía. ¿Por qué es esto? Es más fácil de entender si analizamos conceptualmente qué significa esta función incrementar. La función incrementar va a recibir una lista como parámetro y va a retornar una nueva donde cada elemento está incrementado en 1. Si la función incrementar recibe una lista vacía, ¿cuál sería el resultado? Obviamente una lista vacía. El siguiente código es el que se ejecuta cuando la lista todavía tiene uno o más elementos. Conceptualmente lo que hace este código es construir una nueva lista
donde el primer elemento es igual al primer elemento de la lista original, pero incrementado en 1, y el resto de la lista es el resultado de aplicar recursivamente la función incrementar. Repitiendo esta idea, el resultado de incrementar una lista cualquiera es el equivalente a construir una nueva lista, donde el primer elemento es el resultado de incrementar el primer elemento de la lista en 1 y el resto de la lista es el resultado de aplicar recursivamente la misma función sobre el resto de la lista. Para cargar el programa en el intérprete utilizamos este botón y luego de ello podemos utilizar la función incrementar. Si bien la recursión es un elemento muy común en los programas funcionales, hay algunas alternativas para resolver estos problemas de manera más simple. La mayoría de los lenguajes funcionales proveen dos funciones que son muy útiles para este propósito: las funciones map y reduce, o también llamada apply. Este mismo ejemplo se puede resolver utilizando esas funciones de manera más simple. La función map recibe como primer parámetro una función y como segundo parámetro una lista, y retorna el resultado de aplicar esta función sobre cada elemento de la lista. Es importante que esta función que pasamos como parámetro reciba solamente un parámetro, ya que será sucesivamente invocada sobre cada elemento individual de la lista. Otra función que es muy útil es la función apply, que en algunos lenguajes también se le llama reduce. La función apply recibe como parámetro una función y una lista, y retorna el resultado de aplicar esa función sobre cada elemento de la lista. Por ejemplo, con la función apply podemos implementar sumatoria. En este ejemplo, estamos recibiendo como parámetro la función más y una lista de elementos. La función apply va a aplicar la función suma sobre los elementos de esta lista. Con modificaciones mínimas, este código puede funcionar con productoria en vez de sumatoria. A modo de ejercicio, escribe un programa que calcule el promedio de los datos contenidos en una lista. Pausa en este momento y continúa cuando ya hayas terminado. El promedio de los elementos de una lista no es nada más que la sumatoria de los elementos de esa lista dividido por la cantidad de elementos en esa lista. Un segundo ejercicio a realizar es un programa que calcule el promedio ponderado de los elementos de una lista. Las ponderaciones van a venir en otra lista. Voy a escribir el encabezado del programa para que ustedes lo completen. Entonces, esta función le vamos a llamar promedio P y recibe como parámetros la lista
de los elementos a promediar y las ponderaciones, es decir, los porcentajes que va a valer cada elemento de la lista. Podemos asumir por simplicidad que ambas listas tienen la misma longitud. Pausa el video, resuelve y continúa. Para resolver este problema hay que aplicar la función map de manera un poco más avanzada. Habíamos dicho previamente que map recibe una función de un solo parámetro. Esto era porque estábamos utilizando solamente una lista. Sin embargo, la función map permite procesar más de una lista al tiempo. En este ejemplo estamos aprovechando esa capacidad. El promedio ponderado de una lista es el resultado de multiplicar uno a uno los elementos de la lista con las ponderaciones y a ese listado de resultados aplicarle una sumatoria. Revisemos cada parte del programa por separado. La primera parte es esta multiplicación de cada elemento de la lista por las ponderaciones. El resultado es una lista, donde este elemento es el resultado de multiplicar el primero de esa lista por el primero de la segunda. El segundo elemento de acá es el resultado de multiplicar el segundo elemento de acá por el segundo de acá. Y el tercero es la multiplicación del tercer elemento por el tercer elemento. Sobre esa lista basta con aplicar sumatoria para obtener el resultado.